La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un mensaje de esperanza. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, mi nombre es Iván Cabañas y vengo, a presentarles un mensaje en esta hermosa hora. Y yo me encuentro predicando la palabra de Dios allá en la iglesia Gilgal de Nexpa y en la iglesia Ríos de Agua Viva de la Mezquitera. Bueno, el tema del que les voy a hablar en esta hermosa hora se titula La sanidad de un ciego, que está basado en la Sagrada Escritura, ahí en el Evangelio de Marcos y en su capítulo número 10, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera para todos nosotros. Marcos capítulo 10, para la gloria y la honra de nuestro Dios Todopoderoso, versículos del 46 al 52. Dice la palabra del Señor: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, vamos a ver, hermanos, como les decía, nuestro tema se titula La sanidad de un ciego. Y bueno, aquí encontramos en la palabra de nuestro Dios, y si algo nos menciona la Escritura a nosotros es precisamente lo que habla ahora la palabra del Señor acerca de las sanidades. Y una de las sanidades que más nos llaman la atención es la de este hombre, que por cierto dice la palabra del Señor era ciego, y cuyo nombre era Bartimeo, que nos deja ver a cada uno de nosotros aspectos muy importantes sobre las sanidades, y que también podemos darnos cuenta cada uno de nosotros qué es lo que pasa con la vida de este hombre cuando recibe la obra del poder de Dios en su vida. Y vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Primeramente debemos de descubrir quién era Bartimeo. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que Bartimeo, en el versículo 46 dice la palabra del Señor: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Lo que nos da a nosotros datos muy importantes. Dice la palabra del Señor que era un hombre que mendigaba. Su padre se llamaba Timeo, y que además este hombre tenía un problema demasiado grande. En ese tiempo, aquel hombre tenía una enfermedad, él sufría de ceguera, y además, pues podemos ver también que la palabra del Señor nos señala que él había oído hablar algo acerca de Jesús. En el versículo 47 dice la palabra del Señor: Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, lo cual nos enseña que él ya tenía un conocimiento de quién era el Señor Jesucristo, por lo menos porque él había escuchado hablar acerca de Jesús, y como lo dice en la palabra del Señor también, que la fama de Jesucristo se había extendido. Por estos datos podemos ver que este hombre tenía una grande necesidad. Este hombre sufría y tenía ese problema, y ese mismo problema que él tenía, pues lo hacía anhelar cada día el poder recobrar en algún momento su vista. Pero podemos ver que para ello también él tuvo que vencer muchas cosas, lo que ahora podríamos decir son barreras que muchas veces se presentan en la vida de las personas, aún en la vida de los cristianos. En el versículo 48 la palabra del Señor nos dice a nosotros: Y muchos le reprendían para que callase, lo cual nos muestra a nosotros que verdaderamente este hombre sufría mucho, pero era más grande el anhelo y el deseo de poder alcanzar a recibir la vista que cualquier otra cosa que pudiera presentarse delante de él, por lo cual podemos ver que ciertamente este hombre tuvo que vencer, quizás primeramente, como lo dice la palabra del Señor,
aquellas reprensiones que le estaban haciendo, pero eso no le importó, sino que él decidió superar eso para poder buscar esa sanidad que él tanto estaba esperando, porque como lo dice la palabra del Señor, él estaba clamando cada vez más, en lugar de que disminuyera, como a veces sucede con nosotros los creyentes, que a veces por alguna razón pues no podemos a veces seguir adelante buscando o nos desesperamos, pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que es muy importante el que nosotros sigamos pidiendo, pues la palabra del Señor dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En esto la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros que, sin importar cuáles sean las cosas que se presenten en nuestra vida, debemos de seguir buscando la respuesta de Dios en cada uno de nosotros. A veces pues tenemos que vencer muchas situaciones difíciles, pero Dios puede hacer la obra de poder en nuestra vida, y por esta razón cada uno de nosotros debemos de procurar buscar cada día más, como lo hacía este hombre que tenía este problema. Él, en lugar de desanimarse, en lugar de desalentarse, él decidió seguir buscando la respuesta de Dios en su vida, por lo cual dice la palabra del Señor que él clamaba mucho más diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y debido a este clamor que se elevó para poder escuchar y ver principalmente lo que él quería tener en su vida, esa respuesta, él clamaba, y Jesús escuchó ese clamor, como lo dice la palabra del Señor en el versículo 49. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Claro que podemos ver, hermanos, que esto es algo muy importante. A veces nosotros nos cansamos, pensando que Dios no nos escucha, creyendo que Dios no va a hacer la obra de poder en nosotros. Pero este hombre ciego nos muestra a nosotros algo muy importante. Mientras más nosotros buscamos, mientras más nosotros estamos procurando buscar esa respuesta que nosotros estamos esperando de Dios, más cerca está de nosotros aquella respuesta. Como lo dice aquí la palabra del Señor, Jesús se detuvo y le mandó a llamar, pero este hombre, como lo vemos, él no dijo por las cosas que él había escuchado, las reprensiones que le hacían a él de que callara. Él no dijo: yo me voy a callar, me voy a quedar con mi enfermedad, sino que él dijo: yo voy a seguir buscando que él me dé esa respuesta. Y así cada uno de nosotros debemos de hacerlo. También podemos ver, hermanos, algo muy importante y que me llama mucho la atención, y es precisamente lo que dice la palabra del Señor acerca de que Bartimeo dejó todo para ir por esa respuesta. Ciertamente vemos que él claramente había visto que Jesús ya lo había escuchado. Él recibió aquel llamado de parte del Señor Jesucristo cuando fueron a decirle que el Señor Jesús lo estaba llamando. Pero hay algo que me llama mucho la atención. En el versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos acercarnos a él por las excusas, a pesar de que nosotros tenemos una necesidad muy grande? Dios a cada uno de nosotros nos quiere dar esa respuesta, pero a veces nosotros decimos: no, pues va a tardar demasiado, o es que soy muy desesperado. Como en una ocasión decía un hermano, y espero que no sea el caso de varios de los que están escuchando este mensaje, a un hermano decía: la paciencia no es una de mis virtudes. Y realmente nosotros tenemos que entender una cosa: así como Dios quiere responder a nosotros, también nosotros tenemos que saber esperar la respuesta de Dios. A veces nuestra fe tiene que ser probada. Muchas veces vamos a ver la respuesta de Dios en nuestra vida de una manera inmediata, pero en otras ocasiones nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros podamos ver la respuesta de Dios, y esto debe de alentarnos a nosotros a seguir pidiendo, porque cuando nosotros más necesitados estamos, debemos de entender que ahí está la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Por eso les decía, hermanos, nosotros ¿cuántas veces no queremos acercarnos a Él? Hay ocasiones en las que nosotros estamos, a veces en el culto, escuchamos la palabra de Dios y Dios nos hace un llamado, pero nosotros no queremos a veces acercarnos ahí a donde está la respuesta del Señor.
Dios nos llama a cada uno de nosotros, por lo cual debemos de acercarnos a Él para poder recibir esa respuesta de parte de Dios. Y otra cosa también nos dice la palabra del Señor, no nada más dejó todo para acercarse al Señor Jesucristo y recibir esa respuesta, ese milagro, porque dice la palabra del Señor que el Señor Jesús le dijo a él, tu fe te ha salvado. Claramente vemos que enseguida, como lo dice la palabra del Señor, él recibió la vista. Pero también hay algo muy importante que nos señala a nosotros la palabra de Dios. La Biblia dice que también él, cuando recibió aquel milagro que él estaba esperando, él no se quedó quieto, no se quedó en ese lugar, sino que la misma palabra del Señor claramente nos menciona a nosotros que ese hombre que era ciego y que ahora veía, él tomó una decisión de ir tras de Jesús también. Dice la palabra del Señor en el versículo 52, y seguía a Jesús en el camino. Y a veces nosotros nos damos cuenta de que hay muchas personas que lamentablemente no siguen al Señor Jesucristo. Reciben aquella obra, pero se quedan así, quietos, sin hacer nada, cuando Dios pide de nosotros que también le sigamos a Él. Cuando nosotros recibimos una obra de poder, no es para que nosotros nos alejemos más de Él, sino para que mucho más nos acerquemos al Señor Jesús. Como conclusión, bueno, pues la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros lo que nos pide el Señor Jesucristo. Primeramente, que cada uno de nosotros sabemos y Dios conoce que cada uno de nosotros tenemos necesidad y Él nos pide a nosotros y quiere que cada uno de nosotros recibamos esa respuesta. Por lo cual, pues les invito a que juntos esperemos en Dios esa respuesta. Dios les bendiga. ¿Quién es ese que anda por el pueblo? ¿Quién es ese que anda por ahí? ¿Quién es el que sana a los enfermos y hasta los demonios hace huir? Ese es Jesús el Nazareno y otros lo conocen por Rabí. Es hijo de un humilde carpintero, pero es de la casa de David. ¿Quién es? Yo quiero conocerle. ¿Quién es? Yo quiero ir con él. Llevadme que no veis que yo estoy ciego. Llevadme por piedad allá con él. Grande fue la fe de Bartimeo cuando quiso a Cristo conocer. Hijo de David, sana mi vista, y al momento el ciego pudo ver. Esta misma fe tú necesitas, una fe que te permita ver que el Señor pueda cambiar tu vida, si creyeres hoy tan solo en Señor, hoy quiero conocerte. Señor, tu luz yo quiero ver. Él. Alumbra las tinieblas de mi vida, Escúchame, te quiero conocer. La Iglesia Getsemaní pone a su disposición los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros. 777-177-0065 y 777-162-2323. Les repito, 777-177-0065 y 777-162-2323. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional.
su programa Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.